Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, bendiciones. Les habla Hernán Castelblanco, espero que estén muy bien. Quiero decirles que es una bendición estar con ustedes en este tercer programa, ya el tercer podcast que realizamos. Y pues de verdad que es mucha bendición de parte del cielo poder compartir lo que Él nos ha dado por gracia para compartir así con ustedes. Bueno, contarles que seguimos con las sesiones, seguimos con la línea de la guerra financiera que hay en este momento, y de esto no se escapa la Iglesia de Jesucristo, pero entonces estamos hablando de que hoy, ¿qué parte me toca vivir a mí? Y cuando uno habla de la Iglesia de Jesucristo, la gente piensa en religión y en un montón de fanáticos y raros. No. Yo no me considero así. Yo creo que tener una relación con el Señor es muy diferente a vivir una religión. Así que venimos a hablar de relación, venimos a hablar de frutos, venimos a hablar de promesas, venimos a hablar de lo correcto delante de Dios para que nuestra vida sea una vida de bendición. Vidas perfectas no hay, pero es que sí hay perfección desde la perspectiva que usted lo mire, pero eso lo hablamos otro día. Bueno, hoy vengo a hablarle, en medio de toda esta guerra financiera que hay, ¿qué es lo que financieramente debería estar haciendo la iglesia en este tiempo? ¿Qué debería estar haciendo en este momento? ¿Qué debería estar haciendo la iglesia del Señor Jesucristo para estarse preparando, de Yeshua HaMashiach, para estarse preparando para los tiempos financieros que se están viviendo y los que vienen? ¿Qué debería estar haciendo? ¿Cuál debería ser la posición? ¿Cuáles deberían ser las acciones, las actitudes? ¿Qué es lo que de verdad deberíamos estar caminando o trabajando? Bueno, voy a mencionarle muchos puntos, saqué una lista de puntos, inclusive los compartí algunos con una gente linda aquí de la casa, y yo creo que coincidimos en muchos de los puntos, y quiero trasladarles algo que estamos trabajando ya desde hace días nosotros y que hemos visto la mano de Dios a favor de nuestra vida. La gente confunde bendiciones solo con dinero. Mire, la salud es una bendición. Estar en familia y en paz es una bendición. Tener la oportunidad de crecer todos los días es una bendición. Levantarse y tener un propósito de parte del cielo para nuestra vida es una bendición. Hay muchas formas de ver las bendiciones. Y el problema es que la estrategia financiera del enemigo ha sido satanizar las bendiciones y obviamente dividir la iglesia de sus derechos legales. Apartar a la iglesia de los derechos legales que tiene. Entonces tenemos que ser sabios y entendidos en estos tiempos, más cuando sabemos que únicamente para estos tiempos iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, gente que hablan no acorde a la palabra de Dios y que viene a confundir. Pero bueno, ese punto lo iremos aclarando poco a poco. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo correcto de hacer en este tiempo para estar financieramente cubierto de parte del cielo, para estar conforme a los propósitos y diseños del Altísimo? Bueno, vamos a hablar varios puntos y creo que para usted van a ser de mucha bendición. Así que gracias por estar con nosotros en este podcast. Espero que usted ya haya visto los dos podcasts anteriores que nos vienen llevando para entrar en materia, y vamos a desarrollar un poco más profundo el tema este día. ¿Qué hacer? Primero de todo, es muy importante vivir en el sacerdocio real. Nosotros no somos de la generación del sacerdocio de Moisés. Esa no es nuestra generación sacerdotal. El sacerdocio de la religión. No, nosotros no somos de un sacerdocio en la religión. Nosotros pertenecemos al sacerdocio del Espíritu, o sea, al sacerdocio real. El sacerdocio de la orden de Melquisedec. El sacerdocio que nos heredó nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo, cuando murió y resucitó, que nos heredó ese sacerdocio a través de reconocerle como Señor y Salvador de nuestra vida. Sé que suena religioso, pero es que en el mundo espiritual así opera. Es un asunto real. El que no está en el Señor no va a entender esto, pero si está con el Señor conmigo y están en una relación con Dios, van a comprender eso. Entonces, no estamos en un tiempo de vivir un sacerdocio religioso, que es apariencia pero no vivencia, que es apariencia pero no es, quiere decir que aparenta pero no es, porque es que la gente del mundo o la gente religiosa aparenta, se pareciera que es, pero no es mejor ser que aparentar. Entonces estamos en tiempo de vivir un sacerdocio real, o sea, representantes, ¿verdad?, efectivos, eficientes del reino de los cielos, representantes del Dios Altísimo, representantes del Dios de los cielos, del eterno Padre de la vida. No significa perfecto, no significa santulones, no, significa gente que está buscando obedecer. Porque otro punto importante, este es un asunto de legalidad, de autoridad, de gobierno. Es muy diferente la legalidad, la autoridad y el gobierno. Para poder obtener gobierno de parte de Dios, porque nos llamó a gobernar, ¿estamos de acuerdo con eso? Dios nos llamó a gobernar a nosotros, sus hijos.
La pregunta es, ¿estamos gobernando? ¿Estás gobernando? Entonces, legalidad. ¿Qué significa legalidad? Significa estar conforme a la ley del Eterno, conforme a sus principios, conforme a sus ordenanzas. No perfecto, pero con el corazón dispuesto y viviendo la palabra en lo posible, en lo que mejor podemos, saliendo de la cultura caída y entrando en la cultura del reino de los cielos, o sea, viviendo su obediencia, viviendo su palabra, viviendo la fe. Entonces, eso significa legalidad, porque cuando tenemos legalidad espiritual, entonces tenemos autoridad espiritual, y con autoridad espiritual tendríamos entonces gobierno espiritual para gobernar todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo la parte financiera, incluyendo la parte de la salud, incluyendo la parte matrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Quien no se sujeta a autoridad no está autorizado espiritualmente, legalizado para poder ejercer autoridad. Entonces necesitamos aliviarnos a eso. Por eso es tan importante obedecer, vivir la palabra, como dice la palabra del Señor en Santiago. Necesitamos vivir, no solo ser oidores, sino vivir la palabra de Dios. Y esto va a representar circuncidar el corazón, significa quitar la carne. Son dos reinos, las tinieblas y la luz. Tienes que determinarte, toma una decisión. O eres de las tinieblas o eres de la luz. Es como aquellos que se van a vivir al extranjero y se van para otro país, y en el país a donde se van a vivir, dice que para mejorar su vida, siguen viviendo las condiciones como las vivían en el país donde estaban, donde nacieron. Pues ¿para qué se fueron a otro país y van a hacer lo mismo? La idea es, vive como te van a enseñar a vivir en ese país, obviamente buscando mejorar. Eso pasa aquí. ¿De qué nos sirve estar en el reino de los cielos si vamos a vivir como vivíamos cuando estábamos en el mundo? Necesitamos circuncidar el corazón, dejar el mundo y vivir como el Dios de la vida dice, en integridad, vivir en justicia, en verdad, en obediencia. Eso es lo importante. Ella se puso religioso. No, es que es la verdad, no te puedo mentir. Con lo único que Dios está comprometido es con la obediencia. Tienes que determinarte. O las tinieblas o la luz, no hay intermedios. Ok, eso nos lleva a cambiar la cultura. Cambiar la cultura significa cambiar mi forma de ser, pensar y sentir, mi forma de vivir, mi forma de tener la relación con Dios. Una religión la tiene cualquiera, pero una relación con Dios, wow, pocos. Es determinarse. Entonces, cuando digo cambiar la cultura significa ya no voy a pensar y actuar como el mundo dice, voy a buscar pensar y actuar como Dios dice. Eso es Romanos 12:2. Transformémonos por medio de renovarnos en el entendimiento. Y así vamos a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando cambiamos la cultura, cuando empezamos a procesarnos en esa área de decidir obedecer, obviamente vamos a empezar a vivir los principios financieros del reino. Y los principios financieros del reino es contra lo que más se ha levantado el enemigo. ¿Sabes por qué se ha levantado tan fuerte el enemigo? A criticar las finanzas de la iglesia, a criticar las finanzas de los hijos de Dios, a criticar los negocios, a criticar todo lo que proviene de parte del cielo. Pues porque él tiene temor de que la gente tenga los recursos para llegar a la visión. El enemigo tiene temor de que los siervos de Dios, de que los hijos de Dios, los empresarios de Dios, la gente que tiene talento de parte de Dios, reciba los recursos para manifestar la voluntad y el gobierno de Dios. El enemigo tiene miedo de eso. Entonces, ¿qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Fácil. Lo hizo fácil, dividir la iglesia, meter su maquinaria maléfica para distorsionar y difamar. Cometemos errores, fallamos, claro que sí. Hay gente que ha fallado, hemos fallado. Pero no todos somos iguales y no todo es igual. Entendemos en el nombre de Jesucristo que hay gente que falla así, pero no por uno o por varios vamos a descalificarlos a todos, o la palabra de Dios no se va a descalificar porque algunos fallan. Porque entonces, si Judas traicionó a Jesús, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a dejar no vamos a estar con Jesús o no vamos a seguir las Escrituras porque Judas traicionó? Pues las Escrituras están llenas de gente que falló. Pero no se trata de gente que falló, se trata de la relación con Dios y quién vamos a hacer usted y yo, los ojos puestos en el Señor. Entonces, vivir los principios financieros del reino significa comprometerse con el Dios de la vida y aprender las finanzas del reino. Ahora, ¿esto a qué va ligado? Esto va ligado a vivir el propósito, el diseño que Dios creó para ti. ¿Qué diseño te dio Dios? Es que estudié enfermería, sí, es que estudié ingeniería, sí, es que estudié matemáticas, sí, es que estudié arquitectura, sí, de acuerdo con todo eso. Pero ¿qué te mandó a hacer Dios realmente? ¿Cuál es el talento que Dios te dio? Porque es que en los talentos está la riqueza. ¿Sabes? Dios nos dio diseños creativos, diseños perfectos. Pero por eso es que hay que encontrar cuáles son nuestros talentos porque allí está la creatividad divina. Este es el tiempo donde más se han desatado, se han soltado diseños creativos de parte de Dios a la humanidad. ¡Wow! ¿Te has visto cuánto ha avanzado todo? Cada invento, cada diseño creativo impresionante. Óyeme,
Y nosotros los hijos de Dios no somos la excepción. Así que mira, presentémonos delante del Padre y empecemos a escuchar su voz. Pero hay que circuncidar el corazón, desbloquear el oído espiritual y a través de la relación aprender a escuchar su voz y decirle: Señor, dirija mi vida, dirija mi negocio, dirija mi trabajo, diríjame para ver por dónde está la respuesta. Porque la escasez financiera tiene dos situaciones. Una, o tú llegaste allá o Dios te permite pasar por ella para procesarte. Pero generalmente es porque a veces hacemos las cosas no como Dios dijo, sino como queremos. Entonces, tenemos que pedir los diseños creativos al cielo de acuerdo a los talentos que nos dio para caminar en ellos. Nos llamó a multiplicar los talentos, no a enterrar el talento. Hay gente que llama a hacer una cosa y se puso a estudiar otra tan solo por profesión, no por vocación, por dinero, mas no por propósito. Entonces, pongámonos pilas. Entonces, estamos en el mejor tiempo de diseño, así que pidámosle diseños al Padre. El asunto es que ¿quién crees que le va a soltar el diseño, los diseños el Padre? La humanidad necesita los diseños del Padre. ¿A quién se los va a soltar? Al que los desarrolle, incluso no siendo hijo. Incluso no siendo hijo. En muchas oportunidades el Padre de la vida tuvo que usar a extranjeros para bendecir su pueblo, a extranjeros para ayudar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba preparado, no estaba capacitado. Pilas con eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Además de lo que ya hablé. Bueno, hay que ordenar nuestra vida financiera. Hay que hacer presupuestos, hay que ordenarnos. Gente linda, la mayordomía proviene del cielo. El Dios de la vida se goza. El Dios de la vida funciona de una manera ordenada, administrativa ordenada. Dese cuenta cuando mandó a hacer el templo. Dese cuenta cuando mandó a construir todo lo que le mandó a construir a Moisés, a Salomón. Óyeme, les dio detalles específicos. El Padre de la vida es específico. Ordena tus finanzas. Haz un presupuesto. Ponle límite al presupuesto. Lo que no está en la lista no se compra. Camina en esa dirección y te vas a dar cuenta cómo son las cosas diferentes. Necesitas empezar. Pero para esto, para poner en orden la vida financiera y aprender de finanzas, es muy importante tener humildad para aprender. Humildad para desaprender y así de esa manera poder aprender de nuevo. Es tiempo de eso. ¿Por qué? Porque no son lo mismo las finanzas en el mundo que las finanzas en el reino de los cielos. Funciona diferente. Con todo el amor te lo digo, funciona diferente. De verdad, con humildad te lo digo. Funciona muy diferente. No es lo mismo las finanzas en el mundo que las finanzas en el reino de los cielos. Sí, los números son los mismos, sí. Tal vez algunos principios como el flujo de caja, como el presupuesto, todos esos principios sí, son principios de reino que se bajaron al mundo. Pero realmente el concepto, el pensamiento, la cultura, la concepción, los diseños son diferentes. Y eso es lo que hay que entender. Por eso es importante educarnos en el área financiera con humildad, pero desde la perspectiva del reino, no la perspectiva del mundo. Pero para esto necesitamos oír las voces correctas. Hay tantas voces allá afuera. YouTubers por todos lados, TikTok, YouTubers, Instagram y Facebook, por todas partes hay voces y voces y voces. ¿Sabes? Necesitas escuchar voces certificadas de la cultura correcta. ¿Qué hace un hijo de Dios con maestros griegos? No entiendo yo eso. No me cabe en la cabeza ese diseño, no comprendo yo eso. Ya el mundo quedó atrás, porque todo lo que el mundo te enseña te va a quedar como una semilla con propósito de distorsión. Entonces necesitamos caminar en la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta? Que el Dios de los cielos sea el que te forma. Y eso es a través de gente certificada para enseñarte, gente autorizada por tus autoridades. Para eso necesitamos reconocer la autoridad. ¿Quién es tu autoridad? Y trabajar en esa línea, que tu autoridad te asigne los maestros correctos para la enseñanza correcta y que la autoridad se asegure que la enseñanza financiera que le van a dar a usted es una enseñanza que proviene de la cultura correcta, no de la ciencia del mundo, porque eso Dios no camina por allí. Nos ayuda y nos bendice, sí, pero no es lo mismo. El pensamiento va de acuerdo a la cultura, acuérdate de eso. Lo puedes leer en mi libro. Entonces, necesitamos movernos en esa dirección, movernos hacia las riquezas del reino de los cielos y dejar de estar satanizando el dinero en la iglesia. Y al final, mire, la gente sataniza el dinero en la iglesia, pero afuera trabajan como esclavos por recoger dinero. Entonces no entiendo eso. Están invertidos los principios. Necesitamos sacar a Mamón y sacar el reino griego de la iglesia y meter el reino de los cielos. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces lo demás será añadido. El reino de Dios significa la ley, el orden, la obediencia del cielo, la legalidad del cielo, la autoridad del cielo y el gobierno del cielo. Y también la justicia, ser justos por la sangre del Mesías, que eso ya estamos allí, pero entonces necesitamos ejecutar eso para que lo demás sea añadido. No significa quedarse irresponsablemente esperando que Dios va a venir a pagar mis deudas. Sí,
Él te va a poner los mecanismos para que multipliques y puedas cubrir, pero necesitas bajar los diseños y trabajar duro, esforzarte y ser valiente, pero en una política, de un diseño diferente, sin afán y sin ansiedad, porque todo diseño que entra en el modelo del afán y la ansiedad, ya el Padre no está ahí. Recuerda, la riqueza del mundo trae esclavitud, la riqueza griega trae esclavitud, las empresas griegas traen esclavitud, la riqueza del cielo trae libertad. Bueno, enfoquémonos a vivir en el reino de los cielos, amados. El reino de los cielos está aquí y el reino de los cielos es real. Te bendigo, un abrazo fuerte y estamos para vernos dentro de 8 días. Saludos. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.